Titulares. Persiste el conflicto armado interno en 5 provincias. Reactiva Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva. Presidencia del Comité Empresarial está en nuevas manos. Aumentaron los caudales de las hidroeléctricas del Austro. Dólares, explosivos y armas decomisadas en cárceles. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Soromar. Pedro, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Katy, buenos días, amigos televidentes. ¿Qué tal? Un gusto. Iniciamos contándoles que el municipio de Quito revocó la condecoración que fue entregada hace 12 años al excontralor Carlos Pollitt. Y también les contamos que este 1 de mayo de 2024 queremos anunciarles y desearles a todos un feliz día a los trabajadores. Y Francisco Javier Miño es el nuevo presidente del directorio de BAN Ecuador. Aquí iniciamos contándoles precisamente esta información. Y con corte al 30 de abril de 2024, Roberto Luque, ministro encargado de Energía y Minas, dijo que debido a las condiciones climáticas y la baja demanda de luz, no habrá apagones este 1 de mayo y probablemente tampoco el jueves 2. La noticia más importante del día de hoy es que debido a las condiciones climáticas y a las precipitaciones que ha habido en la cuenca Mazar y Paute, la cuenca que alimentan los embalses Paute y Mazar, adicionalmente por la demanda que estamos viendo estos días, que es más baja de lo normal, se ha decidido no cortar el día de mañana, que no haya cortes eléctricos. Es posible que lo mismo se repita el día jueves, pero eso está en evaluación y no está decidido todavía. Como dije ayer en la tarde, el viernes, sábado y domingo lo más probable es que sí no haya cortes. Ahora, esta ausencia de cortes que posiblemente tengamos desde el miércoles hasta el domingo no quiere decir de ninguna manera que la crisis haya acabado. Los apagones es solo uno de los efectos de esta crisis que tenemos energética y ahora coyunturalmente tenemos la posibilidad de hacer estos cortes. Mientras tanto, las turbinas de la hidroeléctrica Paute-Mazar ya funcionan al 100% de su capacidad. El caudal del embalse se ubicó en 2.117 metros sobre el nivel del mar. La hidroeléctrica Paute-Mazar ya puede funcionar al 100% con sus 2 turbinas, porque este fin de semana el caudal del embalse se ubicó en 2.117 metros sobre el nivel del mar, es decir, superó el mínimo que necesitaba de 2.115. Sin embargo, la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC debe seguir ahorrando agua y este lunes la central produjo energía con un solo generador de 55 megavatios por hora. Mientras tanto, la hidroeléctrica Paute Molino, con 8 de sus 10 generadores, está produciendo 500 megavatios por hora. La causa, el caudal del embalse Amalusa, subió 7 metros, es decir, ya superó el mínimo de agua y está en 1.982 metros sobre el nivel del mar. En cambio, la cota de la central sopladora está en 1.315 metros sobre el nivel del mar. Subió 3 metros por encima del mínimo para poder funcionar. Para el último lunes, esa hidroeléctrica produjo más de 292 megavatios por hora, con 2 de sus 3 unidades de generación. Aunque este escenario es positivo, para reducir los apagones, el reto también es alcanzar los niveles máximos de los embalses ahorrando cada gota de agua. Por otro lado, el ministro de Energía encargado Roberto Luque anunció que se llegó a un acuerdo de compra de energía a Colombia, con lo cual se estandarizarán los cortes de energía en el país. Después de varias conversaciones hemos reactivado la interconexión con Colombia y han decidido vendernos energía. Hemos acordado el día de hoy una compra que va a reducir el déficit de 10.4 a 4.2, es decir, 6.2 gigavatios horas de reducción. Eso implica que con 4.2 gigavatios horas los cortes para el día miércoles, martes, miércoles y jueves van a ser bastante más reducidos y posiblemente estandarizados, que era una de las peticiones que teníamos. Este es el nivel de cortes que hubo en noviembre del año pasado por mes y medio aproximadamente. Y lo más probable es que no tengamos cortes el día viernes, sábado y domingo.
En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y la Asamblea Nacional censuró al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, con 95 votos a favor. Este martes, el legislativo retomó la interpelación del exministro Fernando Santos. El debate se prolongó pues faltaban escuchar las voces argumentadas de 15 asambleístas que no quisieron perder su oportunidad de hablar y acusar al solitario exsecretario de Estado. El lenguaje era único, la palabra incompetente era reiteradamente escuchada en este recinto. Nunca antes había existido un juicio en donde lo único que cambiaba era el dialecto. De ahí era casi igual. Todos al unísono acusaban a don Fernando de ser el causante y además responsable de los apagones que en su gobierno lo llamaron líricamente desconexiones eléctricas y que el actual régimen retomó esa misma expresión como tratando de apaciguar el disgusto de toda una población. Mal recordado por ser quien empezó a dejar al país en tinieblas, por iniciar con los apagones en el país con el argumento del estiaje y mal tiempo. Pero a Santos Albite también hay que juzgarlo por algo que ya lo dijo la compañera. Llegamos a pagar 64 centavos de dólar a Colombia. En su defensa, un agotado exfuncionario trató hasta el último momento de convencer a sus interpelantes que él no era, no fue, ni será el culpable ni causante de la crisis, que la culpa la tienen otros, empezando por las leyes. Se ha dicho que yo no he hecho el mantenimiento de las plantas eléctricas, como si fuera función del ministro coger esos chisguetes que había antes de aceite 3 en 1 e ir de planta en planta. Incluso un legislador recordó que fue el entonces ministro Santos quien mandó a todos a encender una vela a los santos para que llueva. El santo no cumplió el milagro y nos tocó a todos comprar más velas. Pero en fin, 95 votos pertenecientes a las bancadas de Revolución Ciudadana, Social Cristianismo y Acción Democrática Nacional estuvieron por la censura, tesis que se impuso frente a las abstenciones de algunos independientes, el Movimiento Construye y Gente Buena, que prácticamente quisieron salvar al ministro del gobierno anterior, que sigue el derrotero de los anteriores exministros del régimen de Guillermo Lasso. El próximo en venir a este estrado será el ex coronel y ex ministro del Interior Juan Zapata, hasta llegar a 11 interpelaciones. Y en 5 provincias de la costa rige un nuevo estado de excepción tras la firma del decreto ejecutivo 250 por el presidente Daniel Noboa. Estas son El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Según indica el documento, el motivo es la persistencia del conflicto armado interno que rige desde el 9 de enero pasado, por lo que fundamenta la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados en estas provincias. No obstante, esta medida no implica un toque de queda, sino que suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Y ya existe fecha para conocer la sentencia en contra del excontralor Carlos Politz. Será el próximo 18 de julio, según determinó la jueza Kathleen Williams. Recordemos que el pasado 23 de abril Politz fue declarado culpable del delito de conspiración para lavado de activos, la compra de un edificio de oficinas y una remodelación de una casa en Florida, por lo que podría enfrentar una pena de hasta 100 años de prisión. Mientras tanto, el gobierno de México acusó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional. Esto por el asalto a su embajada en Quito. El gobierno de México acusó este martes a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional. Esto por el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, al que México había concedido el asilo. Así lo explicó el representante mexicano en la corte con sede en La Haya, Alejandro Celorio. There are lines in international law which should not be crossed. Celorio insistió en que Ecuador ha infringido una de las piedras angulares que gobiernan las relaciones entre estados. El representante mexicano habló de una duda preocupante sobre las intenciones de Quito en el asalto a su embajada y le acusó de negligencia deliberada hacia las vidas de las personas que estaban en el recinto. Celorio dijo que incluso después del incidente, las declaraciones de los representantes ecuatorianos no han hecho más que aumentar la preocupación.
e insistió en que la inviolabilidad de los recintos diplomáticos está garantizada incluso en la legislación ecuatoriana. There is not a valid justification for the incursion that occurred on April 5th. Los argumentos mexicanos abren 2 días de audiencias en la CIJ para escuchar los razonamientos sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador, a la espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrenta a ambos países. México ve necesario emitir medidas cautelares contra Ecuador y solicita a la CIJ exigir a Quito tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas. Además, cree que la Corte debería instar al gobierno ecuatoriano a permitir que México despeje las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos. Al final, el tribunal se retirará a deliberar sobre la necesidad de esas medidas cautelares, que anunciará en cuestión de semanas, pero sin entrar aún en el contenido mismo del procedimiento, algo para lo que todavía no hay fecha de inicio. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El pedido de revocatoria para evitar que se extraiga la información de los dispositivos electrónicos de Jorge Glass fue rechazado. Ahora la Fiscalía puede proceder a examinar los aparatos. Como improcedente e inoportuna calificó el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Julio César Inga, la solicitud de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass para revocar la autorización judicial de examinar los dispositivos electrónicos que le fueron retirados al ex segundo mandatario el pasado 5 de abril, cuando fue capturado en la Embajada de México en Quito. Con esto, la Fiscalía General tiene vía libre para explotar, materializar, analizar y transcribir la información del teléfono celular y una tablet. Según el magistrado, el rechazo se da también porque la solicitud de la defensa de Glass partiría de una premisa errada que no correspondería al momento procesal, ya que los abogados del ex vicepresidente se refieren a dichos dispositivos como medios de prueba, pero a decir del conjuez no cabe hablar de eso en una instrucción fiscal. Es que la defensa de Glass había solicitado la revocatoria de la autorización, argumentando que al ser declarada ilegal y arbitraria la detención de Glass en la Embajada de México, lo mismo se aplicaría para los dispositivos y que por ende la cadena de custodia estaría comprometida. Al momento, Jorge Glass se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Tania Loor, Noticias Oromar. Pablo Muentes, ex legislador del Partido Social Cristiano, procesado en el caso Purga y preso en la cárcel La Roca, reaparece tras 2 meses de silencio en la escena pública para desmentir en un comunicado las acusaciones que le hizo la ex relacionista pública de la Corte de Justicia de Guayas, Mayra Salazar. Según Muentes, conoció a Salazar por intermedio de la expresidenta de dicho organismo, Fabiola Gallardo, y asegura que él no le pagaba sus honorarios, como lo aseveró Salazar en su declaración judicial. El exasambleísta agrega que fue Salazar quien le ofreció sus servicios de comunicación y por eso la contrató para una corta campaña, pues alega que era víctima de un ataque sistemático por parte de una entidad financiera. En otro tema, el Pleno del Consejo de la Judicatura nombró por unanimidad a 16 defensores públicos, 13 temporales y 3 permanentes para las provincias de Morona, Santiago, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Guayas, El Oro, Esmeraldas, Tungurahua y Manabí. En esta misma sesión también se nombró al abogado Anderson Silva como director provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe. El Comité Empresarial Ecuatoriano informó que este 30 de abril de 2024 que realizó cambios en su directiva, que desde 2022 estaba encabezada por Miguel Ángel González como su presidente. Este cargo lo asumirá ahora María Paz Gervis, actual presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. Gervis es abogada y licenciada en Artes Liberales por la Universidad San Francisco de Quito y es máster en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad Internacional y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y el viceministro de Servicio de Transporte y Obras Públicas aseguró que hallaron sin gerente el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva para Manabí y Esmeraldas. En esta última provincia se presentó una cartera de obras cercana a los 51 millones de dólares. De hecho, el comité no se había reunido por meses antes de que nosotros asumiéramos
a fines de noviembre. Ningún informe trimestral del año 2023 había sido ni presentado, mucho menos pues aprobado. Todo eso encontramos. Nuestro ministro, el doctor Roberto Luque, ha trabajado en conjunto con su equipo, con nosotros. Se ha designado aquí al ingeniero José Ángel Dueñas como gerente de la reconstrucción y reactivación, y en estos meses se ha podido recabar la información necesaria, se han elaborado los 4 informes trimestrales del año 2023, se ha determinado cuál es la situación económica de la reconstrucción y se ha conseguido del Ministerio de Economía y Finanzas 117 millones de dólares de remanente del Fondo de Solidaridad. Entonces, una vez que sepamos cuánto debemos, sabremos cuánto podemos invertir en obras nuevas de los 102 millones. Se presentaron los 14 proyectos de la provincia de Manabí por un monto aproximado de 49 millones y se presentó una cartera que se recabó en la provincia de Esmeraldas por un monto aproximado de 51 millones. A partir del 1 de mayo entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Desde la Cámara de Industrias, Producción y Empleo solicitan al gobierno que el sector industrial cuencano se incluya en este acuerdo. El Ministerio de Comercio de China anunció este lunes que el acuerdo de libre comercio con Ecuador entrará en vigor el próximo 1 de mayo. Esto tras completar ambos países los procesos de aprobación internos necesarios. El acuerdo firmado en mayo de 2023 establece que aproximadamente el 90% de los productos intercambiados entre China y Ecuador quedarán exentos de aranceles. Con China siempre se supo que el sector agroindustrial y pesquero eran los más beneficiados. ¿A qué me refiero sector agroindustrial? Pues banano, café, cacao, los productos que se elaboran en vegetales, legumbres en el centro del país, frutas desarrolladas en Sudamérica, como puede ser el maracuyá, la pitahaya y otros productos más. Entonces, eso sumado más camarón, atún y demás, obviamente son de gran demanda en el mercado asiático. Pero dentro de las negociaciones con el gigante asiático, se excluyó a los productos industriales de Cuenca, afiliados a la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Un 95% de los productos quedaron fuera. Algunos productos del sector textil y confecciones que son bastante complicados, pero por ejemplo el sector de zapatos quedó fuera del acuerdo. Esto porque a decir del director ejecutivo de la CIPEM, el sector industrial genera cerca de un 35 a 40% de empleo. Con el ingreso de manufactura china bajo el beneficio arancelario, el impacto social y económico sería el más afectado. Hubiera sido realmente una situación inmanejable en el Ecuador porque es imposible competir con las economías de escala, con los precios, con los subsidios que tienen las empresas chinas. Pero también parte del problema ante este acuerdo comercial se basa en el control de productos de mala calidad y facturación, asegura Robalino. Acabamos de ver una de ellas la semana pasada, Omnibus BB, la empresa de General Motors que producía Chevrolet, cerrará sus puertas y se concentrará únicamente en la importación. ¿Por qué sucede esto? Porque los países se han abierto tanto a los mercados asiáticos, especialmente, que es imposible poder competir con la industria automotriz de esos países. Mucha atención porque la Fuerza Pública de Ecuador dio detalles de la captura del hijo del asesinado narcotraficante Junior Roldán, alias Junior, y ex líder de los Choneros. Además, entre los detenidos hay 2 mujeres y también un policía. La Fiscalía investiga un presunto delito de lavado de activos. Realizó el operativo denominado Blanqueo Junior, en el cual se realizó la detención de 6 personas, asimismo 13 allanamientos a una organización delictiva que se dedicaba al presunto delito de lavado de activos en las provincias del Guayas y Los Ríos, liderada presuntamente por las ciudadanas Lady R y Lisette H., quienes habrían mantenido un vínculo sentimental con el ciudadano Roldán Paredes Junior Alexander, quien había sido declarado meses atrás como fallecido. El mismo que presenta registros de procesos judiciales por delitos como son
asesinato, robo, delincuencia organizada, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas e ingresos de artículos prohibidos a los centros de rehabilitación social a nivel nacional. Ciudadanas que habían recibido depósitos en efectivo en sus cuentas de su grupo familiar y societario, por un monto aproximado de $5 millones, por parte de personas con las que no mantienen ningún tipo de relación comercial, societaria o económica, tratando de dar apariencia de legalidad a sus ingresos a través de constitución de varias compañías, así como también la adquisición de bienes muebles e inmuebles a su nombre, por un valor aproximado de $3,5 millones durante el periodo 2019-2023. Durante este operativo denominado Blanqueo Junior, también existe la incautación de varios bienes muebles e inmuebles, así como también equipos tecnológicos, 17 equipos de comunicación, 3 dispositivos de almacenamiento, un computador de escritorio, 3 laptops, 2 CPUs, 4 pasaportes, una caja fuerte, $3,100, 4 motos, 2 vehículos, joyas. Cambiamos de tema, amigos. Les contamos que la asambleísta del oficialismo, Inés Alarcón, presentó una denuncia en la Contraloría para que se realice un examen especial contra el legislador Camilo Salinas por un presunto conflicto de intereses. La pelea entre el oficialismo y el movimiento Construye es real, verdadera y valedera en el quehacer político criollo. En esta guerra todo es válido, incluso las denuncias. En las últimas horas, la Contraloría ha iniciado un examen especial a una empresa de Babahoyo, la misma que mantendría contratos con el Estado y de la que sería socio el legislador Camilo Salinas. Incluso sería parte del directorio de la misma. Y es por ello que han levantado las alertas en donde indican claramente que puede haber un conflicto de intereses. En su descargo, el aludido ha revelado que la empresa que da servicios de salud al Estado es una empresa familiar que firmó un convenio con el gobierno en el 2022. Camilo Salinas no ha firmado ningún contrato, ningún convenio. Camilo Salinas no es accionista. Camilo Salinas no tiene conflicto de intereses porque no ha firmado ni contrato con el Estado, peor con la Asamblea Nacional. Por ende dijo estar tranquilo como Camilo, ya que no es él el representante legal. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en los artículos 162 y 163, señala que las únicas funciones que pueden realizar los asambleístas son las relacionadas a esta función y a la docencia. La Comisión de Ética de la Legislatura también va a investigar esta denuncia y de llegarse a corroborar la misma, don Camilo Salinas sería destituido. Por su parte, el movimiento Construye informó que apeló a la sentencia del juez electoral Ángel Torres con la que lo elimina como organización política. El tema será resuelto por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Nuestro fundamento jurídico respecto de esta apelación es que no hay norma de ningún tipo, ni en el Código de la Democracia, ni en ninguna norma positiva en el Ecuador, que establezca una sanción de cancelación de la organización política por el retraso en la presentación de un informe económico anual común y corriente. Evidentemente aquí lo que estamos viendo es el intento de la persecución por parte del gobierno nacional utilizando su influencia a través del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamaí, utilizando a su vez al señor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Las asociaciones de empleados del Servicio Exterior de Ecuador rechazaron una propuesta de reforma legal que se tramita en la Asamblea Nacional y que implica reducir a 30 años la edad mínima para ocupar el cargo de embajador. La reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior LOCE sugiere reducir de 35 a 30 años de edad para los nombramientos políticos en el rango de embajador. Los gobernantes suelen entregar estos cargos bajo la llamada cuota política.
Las asociaciones de funcionarios empleados del servicio exterior y de diplomáticos en servicio pasivo rechazaron la sugerencia de la reforma legal. Ellos enviaron una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. En la misiva advierten del trato discriminatorio que puede generar la reforma. Según dicen, atenta contra los derechos de todos los funcionarios de carrera diplomática que forman parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las representaciones diplomáticas del país en el exterior. De hecho, uno de los pedidos también fue de 26, porque en la ONU se dice que tú dejas de ser joven a partir de los 26 años, entonces se tomó un equivalente que sería los 30 años. Además criticaron la justificación para dicha reforma, en el sentido de que busca incentivar el empleo joven, pues adujeron que este tipo de iniciativa no es aplicable para los cargos en la máxima categoría del servicio exterior, por ser de características particulares y de enorme responsabilidad y especialización. Recordaron que la ley del sector diplomático establece estrictos requisitos para formar parte del servicio exterior ecuatoriano. La carta puso como ejemplo que un embajador de carrera requiere en la práctica de un mínimo de 25 años de trabajo, experiencia, esfuerzo, sacrificio y dedicación para llegar a dicho cargo. El promedio de edad de un funcionario que accede a este alto puesto es de aproximadamente 50 años, es decir, 20 años más de los que propone la reforma, añadieron en la misiva. Los exfuncionarios sostienen que el requisito vigente de la edad mínima de 35 años es una norma de racionalidad establecida por la LOCE. Aseguran que la misma no debe ser alterada ni eliminada bajo ninguna justificación política. Recordaron que la reforma legislativa para reducir la edad mínima para ser embajador ecuatoriano se presentó después de que el presidente Daniel Noboa no pudiese designar formalmente como embajadora en Estados Unidos a Soledad Peña Plaza, de 30 años, en sustitución de la experimentada diplomática ecuatoriana Ivonne Baki. No tenemos ningún problema con lo que designe el señor presidente, pero nosotros, para no meternos en conflictos con la carrera diplomática, preferimos votar en abstención, en mi caso. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Amigos televidentes, hacemos una breve pausa comercial, ya estamos de regreso en breve, pero antes tengo una recomendación. Es momento de poner los pies sobre la tierra y liberarse de conexiones costosas y lentas. Con Fibra Max, disfruta de una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo $17,50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Y precisamente sobre el impasse entre Ecuador y México por la presunta violación de derechos internacionales a una sede diplomática en nuestro país, vamos a conversar con Juan Carlos Solines. Él es máster en Derecho Internacional. También realizó un curso en Derecho Internacional en la Academia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en Noticias Oromar. Iniciamos. ¿En qué va a consistir esta batalla legal, diplomática, cuando México ha presentado una demanda y Ecuador una contrademanda precisamente por la vulneración de estos derechos a través de la Corte Internacional de La Haya? Bueno, en primer lugar, pienso que hay que hacer una distinción entre lo que inició el día de ayer, que es un proceso de pedido de medidas cautelares, del proceso principal, que es la demanda que México ha interpuesto en contra del Ecuador ante la Corte Internacional. Es decir, esa demanda aún no empieza, aún no inicia, tiene que pasar un proceso de admisibilidad y luego pues se abrirá el proceso que puede tomar varios años. Lo que se empezó ayer fue otro proceso distinto que precede al proceso principal y es una solicitud de medidas cautelares por parte del gobierno mexicano para precautelar la integridad tanto de su embajada en el aspecto físico como de todos los documentos y enseres que se encuentren dentro de la embajada. Es decir, es un caso que se relaciona evidentemente con el caso principal, pero es un procedimiento mucho más expedito, mucho más rápido, para precautelar, como digo, ese tipo de bienes. Por lo tanto, hay que hacer esta distinción clara. Por otro lado, frente a la demanda principal que ha presentado Ecuador
que ha presentado México contra Ecuador, Ecuador prepara una contrademanda en contra de México, que también tendrá que ser, admitida y resuelta por la Corte Internacional de Justicia. Ya, en todo caso, la presentación o la propuesta o la demanda presentada por México es precisamente una medida cautelar. ¿Qué alcances tiene esto? Bueno, es precisamente, como le decía hace un momento, es el alcance que busca precautelar tanto la sede de la embajada, que es, sobre la cual ejerce soberanía el Estado mexicano. O sea, para que nuevamente no vuelva a haber inviolabilidad. Exacto, para que no vuelva a haber una incursión en un espacio sobre el cual ejerce soberanía el Estado mexicano. Y ante todo, entiendo yo que esa es la principal preocupación, porque ayer en la audiencia en donde tuvo, México la oportunidad de explicar su pretensión, de presentar sus alegatos, se evidencia que lo que le preocupa principalmente a México es que haya acceso a los documentos y al protocolo que existe en la embajada, ¿no? Seguramente las embajadas manejan también mucha información confidencial de los gobiernos, manejan informes que emiten desde aquí hacia el gobierno que representan. Entonces hay una serie de temas que inclusive van por valija diplomática, sabemos todos, los documentos y todos los envíos que se hacen desde un país, desde una embajada hacia el país de origen, están sujetos también a un régimen especial de valija diplomática. Entonces, claro, seguramente a México le preocupa que, como está ahorita vacía la embajada, pueda haber nuevas incursiones para revisar documentos. Ya, México ha interpuesto una demanda con 9 puntos, mientras que Ecuador plantea 6 puntos. Ambos se acusan mutuamente de vulnerar derechos internacionales. ¿En qué consisten cada una de estas propuestas para avanzar con este litigio diplomático, legal, internacional? Bueno, yo pienso que aquí ha habido una serie de vulneraciones al derecho internacional público por parte de México y por parte de Ecuador, que ha originado este impasse diplomático que, resulta en demandas de uno contra otro. Pienso que esto se origina por unas declaraciones, me parece que bastante antojadizas, incluso temerarias, del presidente de México, en donde en una de sus intervenciones, sus alocuciones diarias, da una teoría del crimen de Fernando Villavicencio. Es decir, esto no solamente configura una intromisión en asuntos locales de un país que está prohibida por la ley internacional, sino que va más allá aún, es decir, se inmiscuye en un proceso judicializado en el Ecuador. Es decir, podría inclusive considerarse como una obstrucción a la justicia que un presidente de otra nación comience a dar teorías sobre los móviles de un crimen e incluso señalando quiénes son los beneficiados de ese crimen. Un crimen que además es un magnicidio, ¿no? Entonces, definitivamente el presidente de México vulneró las normas que están en varios instrumentos internacionales sobre la no intrusión en asuntos locales de los países. A renglón seguido, Ecuador pidió que se le entregue al supuesto asilado, al ex vicepresidente Glass, y el gobierno mexicano negó ese pedido y adicionalmente anunció que le iba a conceder el asilo. Claro. Y ahí se podría configurar una nueva vulneración al derecho internacional, porque la Convención de Caracas sobre el asilo dice en su artículo 3 que no se podrá conceder asilo a una persona que esté sometida a un proceso por un delito común, ni a una persona que esté con sentencia en firme. Claro, en el país de eso es por un lado la intromisión y también la vulneración de derechos de México, pero también por otro lado tenemos la conculcación de derechos y la vulneración de estos espacios o sedes diplomáticas, en este caso la Embajada de México, por parte de Ecuador. ¿Qué pasaría más, la intromisión o la vulneración de derechos de Ecuador? La intromisión por parte de México, ¿no? Eso está por verse precisamente, está por verse en estas dos demandas que existen y que tiene que dirimir la Corte Internacional,
porque evidentemente no se puede decir que hay normas de derecho internacional superiores a otras, y cuando entran en conflicto dos normas, o cuando, por ejemplo, en el caso del asilo, ¿no? Por un lado, la Convención dice que no se podrá conceder asilo a estas personas, pero inmediatamente, a renglón seguido, en el artículo 4 dice que son el país asilante el que determinará si es que se trata de un perseguido político o no, ¿no? Entonces, ¿qué pesa más de esos dos artículos? Claro. Que no se pueda conceder asilo a una persona que está ya sentenciada, o que el país asilante decida si es un perseguido político o no. Entonces hay una serie de vacíos, hay una serie de enfrentamiento de normas que van a tener que ser dilucidados por la Corte Internacional y aclarados, pero que sobre todo, más allá de la importancia que tiene no solamente para Ecuador y México, sino para todo el mundo, para todo el derecho internacional público, más allá de eso, va a tener que sentar un precedente, va a tener que identificar qué aspectos de la ley internacional deben ser actualizados, porque imaginémonos la Convención sobre el Asilo es de 1954, la Convención de Viena, que es la que Ecuador vulnera, porque efectivamente, Pedro, no hay vueltas que dar, Ecuador vulneró una norma internacional de la Convención de Viena al haber incursionado de manera ilegal en una embajada, es de 1964. Esa norma. Ya, entonces, doctor, y al vulnerar esos derechos que están prácticamente visibilizados, México, en la demanda que está interponiendo, ¿qué está solicitando dentro de sus 9 propuestas o dentro de sus 9 puntos? La suspensión y expulsión de Ecuador como miembro de la ONU. ¿Esto tendrá cabida probablemente? Yo le veo, digamos, mi opinión personal es que es una medida muy extrema la pretensión de México. Pienso que la expulsión, imagínate, ni siquiera en estos conflictos sangrientos en donde ya llevan años, por ejemplo el caso de Rusia y Ucrania, ahora el caso de Israel y Palestina y la parte de Hamas que tiene tomada Palestina, no han acarreado una expulsión. Difícilmente un incidente de esta naturaleza puede acarrear algo así. Así que personalmente no creo. Es una de las pretensiones de México, la pretensión más extrema, ¿no? Pero también hay una pretensión de un resarcimiento pecuniario, que eso sí puede ser, digamos, puede afectar a Ecuador. Pueden haber también sanciones en otro tipo de foros internacionales o de comercio. Entonces, claro... ¿Y esas penalizaciones pecuniarias tienen montos bastante considerables? Pueden tener, claro que sí, pueden tener unos montos considerables. ¿Hay antecedentes de cifras que podamos un poco decir tentativamente? No conozco, no me atrevería a dar cifras en otros casos, pero definitivamente hay fallos por temas o por disputas, por ejemplo, de tipo limítrofe, o por ejemplo, la que Ecuador empezó en 2008 por el glifosato que de Colombia, ¿no? En donde ahí el Ecuador también demandaba un resarcimiento económico por los daños causados. Aquí la Embajada de México, digamos que podrá pedir por el daño moral, más no por daños físicos a la embajada, porque, digamos, entiendo que no hubo mayores destrozos en la sede diplomática, pero básicamente lo que está detrás de la pretensión de México es sentar un precedente enérgico. Claro, doctor, es decir, a propósito de lo que usted manifiesta y trae como antecedente el tema de la crisis entre Ecuador y Colombia con el glifosato, ese proceso no llegó a ninguna sentencia porque diplomáticamente lo resolvieron. ¿Qué posibilidades existe de que en el transcurso de la instrumentación de este proceso, que como usted lo mencionó, es largo, demora años, y cambiemos de gobierno? Porque estos problemas son más de ideología política de los gobernantes, más allá de temas legales o de conflictos diplomáticos. ¿Qué sucederá en el tiempo si cambiamos de gobernantes y ellos plantean sentarse en una mesa para diplomáticamente resolver los problemas? También se lo puede hacer en la mesa diplomáticamente y desvanecer todo este proceso que está en la Corte Internacional de La Haya. Definitivamente. Fue lo que sucedió en el caso con Colombia, con nuestra demanda por el tema del glifosato, y definitivamente las puertas de una negociación directa entre los países siempre están abiertas. Y coincido plenamente en el criterio de que esto es más un tema de corte ideológico, más un tema de corte de militancia regional,
sobre temas ideológicos que verdaderamente un tema de conflicto internacional entre dos países, ¿no? Pienso que las imprudentes declaraciones y la intromisión del presidente mexicano desató que el gobierno ecuatoriano, porque también es importante mencionar que estos son conflictos entre gobiernos, el gobierno ecuatoriano haya tomado la decisión que tomó. Entonces, pienso que sí, que la puerta siempre está abierta para una negociación. Lamentablemente, los primeros intercambios, digamos, entre los presidentes de Ecuador y México no han sido los más auspiciosos para encontrar una salida negociada. Ha habido cierta ironía, cierta ligereza en la forma como se ha abordado los primeros acercamientos o los primeros comentarios, pero yo pienso que una vez que se serenen las aguas, una vez que nos demos cuenta ambos países que litigar, aparte de los costos y el desgaste que tiene por varios años, no lleva a ningún lado positivo entre dos naciones que han sido históricamente muy cercanas. Y que mantienen relaciones diplomáticas, comerciales y productivas. Muchísimas gracias, mi querido doctor Juan Carlos Solines, por sus importantes y valiosos aportes que nos permiten orientarnos de un tema, de un conflicto que lamentablemente usted lo acaba de mencionar, es por temas de corte ideológico de ambos gobernantes. No es un problema de nuestros países, sino más bien de dos presidentes que vulneraron derechos internacionales a través de intromisiones y también de la irrupción de la sede diplomática. Esperamos que esto se subsane y probablemente, de acuerdo al proceso que implica la determinación en una corte internacional, esto demora años, lo que significa que no lo tendrán que resolver estos presidentes, sino probablemente otros mandatarios. A nuestra pausa publicitaria ya retornamos con muchísima más información aquí en Noticias Ormal. Estamos de regreso, amigos. Tenemos más noticias. Una cabeza humana fue encontrada en los exteriores de una unidad de policía comunitaria en el cantón La Troncal, provincia de Cañar. Los detalles de este y otros hechos violentos en el siguiente resumen. Empezamos en Babahoyo, provincia de Los Ríos, donde un joven fue asesinado cuando se encontraba al interior de un bus urbano. El hecho ocurrió en la parroquia La Unión. La víctima responde a los nombres de Juan Carlos Álava, de tan solo 20 años de edad. Según testigos, el sicario huyó en un vehículo que lo estaba esperando. La policía llegó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Horas más tarde, en esa misma provincia, pero ahora en el cantón Ventanas, sujetos desconocidos acabaron con la vida de Víctor Ruiz, de aproximadamente 26 años. El cuerpo del ciudadano quedó al interior de un taxi, con el cual salía a laborar todos los días. Por último, en La Troncal, provincia de Cañar, se reportó el hallazgo de una cabeza humana. La extremidad había sido abandonada en los exteriores de una unidad policial. Justo fuera del distrito La Troncal, individuos en una motocicleta van botando una funda y con unas leyendas en las cuales indica que síganos haciendo la judía y les ponemos al pueblo a patas de arriba. Juliardo HP, atentamente la mafia. Hasta el momento no sabemos de quién se trata, qué edad tiene, ni tampoco sabemos dónde se encuentra el resto del cuerpo de este ciudadano. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y una nueva caleta fue hallada en el interior del Centro de Privación de Libertad Loja por parte de miembros de las Fuerzas Armadas en el marco de los operativos que ejecutan contra las organizaciones delictivas. A través de redes sociales, los uniformados informaron sobre la acción realizada, donde detallaron que encontraron 3 armas de fuego, 6 alimentadoras, 215 municiones, 6 armas blancas, 30 gramos de cocaína y dinero en efectivo. Y 11.400 presos se quedaron sin servicio de alimentación luego de que la empresa que estaba a cargo retirara su servicio de 20 cárceles del norte del país, argumentando incumplimientos de pagos por parte del Estado. Los centros de privación pertenecen a las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Napo y Cotopaxi.
Desde aproximadamente 2 semanas, los presos sentían la escasez, pues la empresa dejó de comprar insumos para la comida y los alimentos se preparaban a través de donaciones. La empresa proveedora analiza hasta cuándo cumplirá sus contratos en las demás provincias ante la falta de pagos. Momento de una pausa comercial, amigos televidentes, ya regresamos con más. Mientras tanto, una recomendación. Pon los pies sobre la tierra y libérate de conexiones costosas y lentas. Con Fibra Max disfruta de una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo $17,50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Bien, amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía. Estamos llegando a este espacio, al final de este espacio de noticias, y estaremos atentos, Pedro, a lo que sucede ahora que se anuncia la explotación del celular del vicepresidente Jorge Glass. Oiga, ¿se imagina qué nuevos elementos pudieran salir? ¿Con qué otras narrativas o historias dramáticas apareceríamos en las próximas semanas en el país? Yo creo que sería importante invitar a algún experto para un poco revisar cómo es el procedimiento de la explotación de estos equipos móviles. Claro, ¿qué pasa con los mensajes que eliminas, con los que quedan en un segundo o una sola vez vista? Entonces es importante y se viene mucho más seguramente, Pedro. Una nueva serie, una nueva telenovela en el país, de la cual estaremos atentos e informados. Lo que sí hemos podido ver que con la tecnología se puede lograr todo, mi querida Katy. Con esto estamos llegando a la parte final. Felicidades a todos los trabajadores del país y del mundo. De mi parte, buenos días. Felicidades.